Palabras, el podcast donde las palabras van a juicio. ¡Mira esa palabra! ¡Es una bruja! ¡Bruja! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y aquí, por si es el primer episodio que escuchas, por algún extraño motivo, ¿no? Empezar en el 143, hay que ser un poco rarito, pero bueno. Aquí hablamos de las 100.000 palabras aproximadamente que componen el español. Una a una, episodio a episodio. Y no van en orden alfabético, van en el orden que tú elijas. O mejor dicho, en el orden que elijan las personas apuntadas a borjaprofe.com. Así que si quieres enviar tu palabra favorita, apúntate, borjaprofe.com. Y ahora sí, vamos con la palabra del día, que nos la envía la gran Silvia Cabello. Escuchémosla. La palabra que te propongo, Borja, es juicio. Gracias, Silvia, que por cierto podéis conocerla mejor en Profe Olé si eres estudiante y en Silvia Cabello Mentora si eres profe. Pues bien, vamos a hablar de juicio, que es una palabra interesante porque creo que todos conocemos bastante bien esta palabra, pero claro, tiene muchas interpretaciones, muchas situaciones en las que la podemos utilizar, así que vamos a explorar algunas de ellas. Y si nos vamos a la Real Academia, a la queridísima Real Academia de la Lengua Española, lo que nos dice es que el juicio es la facultad que tenemos los seres humanos para distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Entonces, como te digo, me parece muy interesante porque por un lado podemos utilizarlo en el plano ético, de distinguir lo que está bien y lo que está mal, y de esto hablaremos más en un momento, pero también la verdad de la mentira. Y esto es especialmente relevante en tiempos de inteligencia artificial, de ChatGPT, de fake news, en la que está saliendo tanto nuevo contenido que no pasa por ningún filtro y que es falso. De hecho, vi hace poco un artículo, algo que me dejó helado, y es que aproximadamente la mitad de la información que hay en Internet es falsa. Y me parece que era una información de 2021, o sea, imagínate en este momento. Entonces, vivimos tiempos en los que tener buen juicio, buen criterio, es especialmente importante. Pero la palabra juicio va más allá del bien y del mal, más allá de la verdad y de la mentira, porque el juicio también es el estado de razón opuesto a la locura o al delirio. Es decir, una persona que conserva su juicio es una persona que no está loca. Claro que aquí podríamos preguntarnos qué significa mantener el juicio o qué significa locura. Me parece más interesante intentar definirlo desde el camino de la locura. Y para entenderla hay una definición que me encanta y que quizás has escuchado, y que es que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Me encanta. Y antes de hablar de ella, quería decir que esta frase se suele atribuir incorrectamente a Albert Einstein, aunque yo toda la vida se la he atribuido al autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Pero no es ni de Lewis Carroll ni del señor de bigote, es de Rita Mae Brown, una autora de novelas de misterio principalmente, y esta frase la dice en su novela Muerte súbita. Te voy a leer todo el pasaje porque sí. Desafortunadamente, Susan no recordaba lo que dijo una vez Jane Fulton. La locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Así que en realidad la cita es de esa tal Jane Fulton, que no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, me gusta esta definición de locura como repetir las cosas una y otra vez, porque es que realmente hacemos eso las personas. Por ejemplo, conozco a muchos estudiantes de español que se hacen listas enormes de vocabulario y las estudian una y otra vez, se memorizan el vocabulario, pero luego a la hora de hablar, pues no pueden hacerlo. Y en vez de buscar otro método para poder hablar, continúan acumulando palabras en su lista, cuando deberían probar otras estrategias. Pero tranqui, esto no va solo de estudiantes, los profes también hacemos eso muchísimo. Por ejemplo, estoy pensando en situaciones en las que pues un estudiante se atasca con el subjuntivo, no entiende alguna cosa, y los profes, en vez de explicarlo de otra manera, insistimos, R que R, con la misma explicación, de la misma manera, esperando un resultado diferente.
Y aquí el problema no es del estudiante, es del profe que no es capaz de adaptarse y de enfocar las cosas desde otro ángulo. Que por cierto, muchos de los materiales que vas a encontrar en mi web van precisamente sobre eso, sobre cómo podemos enfocar problemas típicos de la gramática desde ángulos distintos. Y en definitiva, lo que te quería decir es que hay que estar muy loco para ser profe o estudiante de español. Y seguimos con la palabra juicio, porque un juicio también es un proceso en el que un juez debe pronunciar una sentencia en torno a un crimen, a algo que ha ocurrido. Y esto es muy importante, tiene que hacerlo con una gran peluca blanca, con rizos, y golpear con un mazo en la mesa cada pocos segundos, diciendo ¡Orden! ¡Orden en la sala! Esto es así, lo dice la Constitución, probablemente. Pero no todos los juicios los deciden los jueces. También hay juicios divinos, ojo, o juicios de Dios. Y he estado investigando y es muy interesante porque hay dos tipos de juicios de Dios. Por un lado están las pruebas que se hacían en la Edad Media, por ejemplo, para averiguar la culpabilidad o la inocencia de alguien y que eran absolutamente ridículos en la mayoría de casos. Es famosa, por ejemplo, la ordalía del agua. Qué bonita palabra ordalía, aunque suele estar acompañado de significados terribles. La ordalía del agua era una prueba en la que ataban a una persona de la que se sospechaba de brujería, normalmente mujeres, la ataban de pies y manos y la metían en el agua. Si se hundía, era inocente. Si flotaba, era una bruja. Lógicamente, pues muchas personas que se hundían terminaban ahogadas. Inocentes, pero ahogadas. Me ha hecho gracia, y perdón por la gracia, pero que en algunos momentos de la historia parece que el criterio era el contrario. Si flotabas eras inocente y si te hundías eras culpable. Me imagino a Lucifer viendo el juicio desde el infierno y pensando no recuerdo en este pueblo cuál era el criterio, ¿la envío para arriba o para abajo? Estos humanos son peores que yo. Vale, y te he dicho que hay dos tipos de juicios de Dios, estas ordalías o pruebas, pero también los duelos. Sí, cuando dos personas se batían a duelo con espadas o armas de fuego o lo que sea, en realidad estaban dejando el veredicto en manos de Dios. Es decir, la persona que ganaba era la que tenía razón, la favorecida por Dios, y la que perdía, y que en muchos casos terminaba muerta, pues era la culpable. Este tipo de juicio me parece un poco más justo, no sé qué piensas tú. Al menos las dos partes están expuestas a las consecuencias. Ahora que lo pienso, los juicios de brujas habrían sido mucho más serios si los inquisidores también fueran lanzados al río para ver si flotaban o se hundían, ¿no? Como un inquisidor es la medida objetiva de la bondad, pues así ya sabes en qué dirección va el bien y en qué dirección va el mal. Primero echas al inquisidor al agua, ves si se hunde o si flota, y luego ya pues echas a las brujas. Si es que qué pena que no se les ocurriera esa idea. Pero bueno, hay que reconocer que la religión es mucho más que todo el tema de la Inquisición y estas cosas que ocurrían hace siglos. Por ejemplo, hay una plegaria que me encanta y que está muy relacionada con el juicio y que dice lo siguiente: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Aunque dice sabiduría, yo esta sabiduría la entiendo también como juicio o como criterio. Y me parece una lección fabulosa para la vida, sea religioso o no. Da lo mismo, el principio se aplica igual. Porque creo que tener un buen juicio, un buen criterio, ser sabio, es una de las mejores cualidades que puede tener un ser humano. No habilidades increíbles, no una acumulación brutal de conocimiento. Buen juicio, saber distinguir lo que es verdad de lo que es falso, saber a qué merece la pena dedicar tu tiempo y a qué no, y tener el criterio suficiente para tomar buenas decisiones y huir de lo que solo te va a quitar energía e ilusión. Y sobre todo, hacer todo esto con una peluca blanca y un martillo. Y eso es todo por hoy, espero que te haya gustado este episodio. Si te ha gustado, por favor, recomiéndaselo a tus amigos, a tu familia, a tu perro. Y si piensas que he perdido el juicio, pues recomiéndalo también, que al menos se echarán unas risas. Ah, y recuerda que las palabras son muy importantes, pero no sirven de nada si no las usas.
Así que para practicar y mejorar tu español, apúntate a borjaprofe.com, donde te acompañaré y te hablaré de materiales y recursos que pueden ayudarte en tu camino hacia el español. Y además podrás proponer las palabras que a ti te gustan para el podcast. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Se me ha olvidado hablarte de la muela del juicio. ¿Y por qué se llama así? Pues porque suele salir entre los 17 y los 21 años, que es cuando, en teoría, una persona empieza a desarrollar capacidad de juicio. Si tienes menos de 21 años y esto te ofende, pues no me extraña, es normal. Todavía no te han salido las muelas del juicio. Venga, hasta la semana que viene.